Hola, ¿cómo están? Israel no ha detenido sus ataques contra la población palestina en medio de la aceptación de Hamás de un acuerdo de alto al fuego, mientras Israel intensifica su plan para apoderarse de Gaza y usar la ayuda humanitaria como un arma de exterminio. Hoy en el mapa, Gaza, un genocidio en curso. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos para poder entender todo este panorama. Israel, expansión militar en Gaza. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundo e identificar allí de color amarillo este territorio ocupado. Ahí ya lo vemos. Hay que decir que toda esta área ha sido ocupada de manera ilegal por Israel y de color naranja se ha marcado al enclave costero. El régimen de Israel anunciaba la creación de una operación militar denominada los Carros de Gedeón, la cual tiene como finalidad desplazar a cerca de 2 millones de palestinos como parte de ese plan expansionista. El ejército de Tel Aviv ha ordenado la evacuación forzosa para todo el sur de Gaza, advirtiendo que está a punto de lanzar un ataque sin precedentes, destinado según a derrotar a Hamás para que cesen los combates y acercar a muchos gazatíes a cruces fronterizos cerca de Egipto y también hacia la costa, para que los palestinos abandonen, dice Israel, voluntariamente, lo voy a entrecomillar, la franja de Gaza y garantizar el retorno de 59 rehenes detenidos. Aunque Israel afirma que cerca de 35 de ellos estarían muertos. Mientras todo esto sucede, se intensifican los bombardeos, que ya han cobrado la vida desde el 7 de octubre del 2023 a más de 54,000 palestinos, principalmente civiles. La mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres y niños. Y todo esto además se ha incrementado tras la violación del acuerdo de alto al fuego del pasado 18 de marzo. Vamos a sumar más datos. Hablemos de esta operación militar, los Carros de Gedeón, liderada por el ejército de Israel, que tiene planificado expulsar a la población palestina a una nueva zona que se construiría en el sureste, un área entre el eje de Morak y el corredor de Filadelfia, graficada allí en nuestro mapa. Esta área aislada de la costa y limitada al este por una zona de amortiguación en constante expansión que el régimen ha establecido a lo largo de esta valla de barrera entre Gaza e Israel. Ahí lo vemos, también marcado en color blanco en nuestro mapa. Hay que decir que Rafah se convertiría en una zona estéril a la que los palestinos solo podrían entrar después de ser controlados por las fuerzas de seguridad de Israel. Lo mismo que sucede en Gaza. Pasan por controles, una fiscalización extenuante, humillación que son sometidos de manera constante. En esta nueva zona denominada por Israel, una zona entrecomillada humanitaria, se instalarían varios puntos de alimentación donde solo ellos se encargarían de la distribución de ayuda y se permitiría el ingreso a la zona de 60 camiones de alimento por día. Y la ayuda se daría una vez a la semana a cada representante de familia para finalizar la conquista total de territorio palestino. Recordemos que los palestinos enfermos y heridos serían retirados para que el régimen pueda permanecer en esta zona por mucho más tiempo, destruyendo las coberturas que según pudiesen servir de combate para el ala de resistencia Hamás y los túneles que ellos una vez más justifican para bombardear hospitales, mezquitas, templos y hasta campamentos de refugiados de Naciones Unidas. Un plan macabro, así lo han calificado las autoridades palestinas. Y esto está generando también controversia en medio de la crisis interna política que atraviesa el gobierno de Benjamin Netanyahu. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde España Ramón Pedregal, él es escritor y periodista. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la atención. Ramón, cuando Israel habla de este plan, habla de retirar de manera forzosa a más de 2 millones de palestinos y los quiere llevar hacinados en 90 metros cuadrados. Un plan que tiene límite, que tiene plazo, 2 meses, y con ello también la implementación o tal vez el movimiento de más de 450,000 efectivos militares. La gran pregunta es, Israel no va a abandonar su territorio, ya lo han manifestado abiertamente el pueblo palestino pese a esta masacre. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, lo que está claro es que el genocidio lo quieren llevar hasta el final. El problema para los sionazis es fundamentalmente que se está levantando
una opinión general en el mundo contra ello, y empezando además por algunos gobiernos también europeos. De los 27 gobiernos que conforman la Unión Europea, hay 17 que ya han declarado su oposición a esta maniobra de genocidio. Es muy débil, aún así todo, esa posición, porque no toman medidas, pero se está reclamando ya el embargo de armas. Habría que reclamar además la detención de estos individuos y llevarlos a juicio, porque lo que están cometiendo es un genocidio, es un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad. No tienen ninguna posibilidad de escapar a ello. Pero sí es cierto que la disposición del régimen de Netanyahu es alargar la guerra, cumplir con el propósito de ocupar Gaza y, como él mismo declara, dar un gran triunfo que cambie el panorama general en Medio Oriente, cambiando el mapa. Él plantea que están en 7 guerras y las 7 las van a ganar. Lo que habría que pensar es qué es lo que hace el mundo, qué hacen todos estos gobernantes que ahora se asombran por el genocidio y que todavía permanecen observando, discutiendo sobre el terreno cuál va a ser el paso siguiente, ¿no? De todos modos, el pueblo palestino y el pueblo de Gaza no está dispuesto a retirarse voluntariamente. Ahora, Ramón, cuando tú dices que los líderes europeos han colocado sobre la mesa el hecho de romper vínculos con Israel, el de retirar la venta de armas, pero que todo de esto queda realmente simplemente como un discurso, es decir, en el tintero, tomando en cuenta que además podría analizarse si esta decisión responde realmente a un tema humanitario o quizás de interés, porque recordemos que tras las negociaciones que se están desarrollando entre Estados Unidos, Rusia y esta vez esas negociaciones directas con Ucrania, pues Europa ha quedado por fuera. Ahora Europa también podría quedar por fuera en el avance de la conquista de esta región de Oriente Medio. ¿Será eso lo que realmente mueve a estos líderes europeos? Claro, ahí hay un temor, y es que se sitúan al margen. En realidad, Europa es una dependencia de Estados Unidos, de muy segunda clase. Entonces va perdiendo terreno en todos los espacios internacionales donde se discute el futuro de la humanidad. Y es curioso que muchos de esos gobernantes o representantes que hoy se manifiestan en contra del genocidio, sin embargo, sí apoyan al ente colonial. O sea, parece que hay una contradicción en el interior de estos personajes. Ursula von der Leyen, el primer ministro finlandés, el de Exteriores alemán, el de Bélgica, el mismo Estado español, Irlanda. Sí, le copio. Ramón, ¿nos escucha? En la guerra. Sí, perdón, dígame. Continúe, por favor. Entonces, habría que preguntarse, ¿es que no lo han visto hasta ahora? ¿No lo han conocido? ¿No han sabido el carácter de este régimen sionazi? ¿No han estado observando el genocidio que han venido realizando? Lo que ha ocurrido son dos cosas. Una es que el mundo ya no es el mismo que se prometían o que pensaban que tenía que ser para ellos. Y por otro lado, las grandes movilizaciones en el mundo han aislado al ente colonial y han dejado en evidencia su carácter y su fundamentación ideológica. De modo que los demás no han tenido más remedio que por lo menos manifestar una opinión que, aunque sea muy débil, empieza a aparecer como un elemento contradictorio en todo esto, ¿no? De hecho, hay alguna advertencia me parece que es el Gideon Sar, que es canciller
en este momento, donde dice que si se implementase el embargo de armas sería el final de Israel. Con esto nos está diciendo que viven solamente de lo que Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente les surten y no tienen otro respaldo que ese. Estados Unidos e Inglaterra dan la talla en su historia como grandes genocidas. Entonces, habría que pensar qué es lo que están planteándose en este momento para viendo que el mundo se pone en contra del genocidio y se habla del embargo de armas al ente colonial. Quiero agradecer como siempre a Ramón Pedregal por habernos acompañado hoy en El Mapa y compartir este análisis valioso que nos ayuda a entender cómo se mueve Israel, quiénes se benefician de este genocidio y sobre todo quiénes los amparan en medio de una narrativa que parece que ya no le funciona a ese régimen sionista de Tel Aviv. Gracias, Ramón, por su tiempo para El Mapa de Telesur. Marquemos nosotros una pausa, regreso más análisis y lo hacemos revisando nuestra escala. A través del portal web de Swiss Info, que está titulando de la siguiente manera, dice la FAO, advierte que menos del 5% de las tierras son cultivables en Gaza por la guerra, es decir, no se puede cultivar alimento allí por la erosión que ha tenido por el impacto de las bombas. Menos del 5% de las tierras agrícolas de Gaza son cultivables o accesibles en estos momentos, destaca el informe de la FAO, exacerbando aún más el riesgo de hambruna en el territorio palestino devastado por el conflicto, por los bombardeos. Este nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que ha sido emitido a finales de abril, reseña que más del 80% de las tierras agrícolas estaban dañadas y el 77.8% ya no eran accesibles. Por lo tanto, apenas queda un 4.6% de superficies que son potencialmente cultivables, indica el análisis a partir de un informe geoespacial realizado también por UNOSAT, el Centro Satelital de Naciones Unidas. La situación mina aún más la capacidad de producción alimentaria y exacerba el riesgo de hambruna en la zona, subraya la FAO a través de un comunicado oficial. Es particularmente crítica en Rafah, en el sur del territorio y en el norte, donde casi ninguna tierra agrícola es accesible, agrega el informe, después de más de 19 meses de bombardeos incesantes que lleva adelante también Israel y el bloqueo que mantiene de los corredores humanitarios para que ingresen alimentos e insumos médicos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es una comparación de cómo se entrega la ayuda humanitaria entre rejas hacia el pueblo palestino. La imagen de al lado data de 1945, cuando casi finalizaba la Segunda Guerra Mundial. Una comparación de esta distribución de ayuda en Gaza por parte del mecanismo estadounidense que ha fracasado por apoyarse en objetivos militares y políticos. Así lo está denunciando la alta autoridad de asuntos tribales en las provincias del sur del enclave. El operativo que ha sido duramente criticado por haber excluido las organizaciones humanitarias internacionales y emplear empresas de seguridad similares a Blackwater, cuya actuación en Irak dejó un rastro de torturas e impunidad. Además, señalan que este mecanismo se ha diseñado para provocar desplazamiento forzoso, castigar a la población y presentar la entrega de alimentos como un acto de caridad, mientras ejecutaban actos de humillación y violencia. También exigieron restablecer el papel de organizaciones humanitarias con la experiencia en particular del sistema de Naciones Unidas, sistemáticamente marginada por la fuerza de ocupación. Más de 80 años han pasado, pareciera que nada ha cambiado. Vamos a analizar este escenario. Desde Ecuador nos acompaña Eduardo Meneses, experto también en geopolítica de Oriente Medio. Eduardo, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido al Mapa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan y nos miran. Eduardo, ¿qué imagen más impactante? Por un lado, los palestinos haciendo filas para tratar de recoger algo de alimento, que además ha entrado en cuentagotas, vale decir, porque Israel así lo ha determinado, utilizando la ayuda humanitaria como un arma de exterminio étnico. Y por otro lado, una imagen de 1945. Es decir, las víctimas hoy se convierten en verdugos. ¿En qué ha quedado esa narrativa de antisemitismo que tanto ha utilizado Israel para supuestamente justificar lo que hace con el pueblo palestino, que no es una guerra, sino un genocidio? Bueno, digamos que en términos de la narrativa de antisemitismo, esta narrativa nunca ha tenido ningún asidero real. Esta siempre ha sido un paraguas a través del cual se ha estado tratando de justificar la colonización, la agresión, la humillación permanente del pueblo palestino. Y estas imágenes a las que tú te referías están dándose hoy en día en Gaza. En realidad, si uno ve un poco hacia atrás, en la última década, estas imágenes se han reproducido en muchos lugares del territorio palestino, solo pensando cómo son las rejas de los pasos de los controles de seguridad en Cisjordania, solo pensando cómo ha sido una verdadera prisión a cielo abierto Gaza desde hace años. Este paralelismo con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial es algo que ha estado ahí presente desde hace muchísimos años. Obviamente lo que pasa ahora es que la situación y el plan de exterminio y de limpieza étnica que tiene el Estado sionista en contra de los territorios palestinos ahora se está explicitando de una forma totalmente sin vergüenza alguna y que es finalmente fruto de la impunidad con la que ha venido operando desde hace un año y medio. Entonces, claro, ahora de repente hay países europeos que comienzan a indignarse de que no, esto ya ha ido demasiado lejos, pero en realidad todo esto es el fruto de la impunidad con la que ha podido operar Israel, con la cooperación económica y militar que estos mismos países que hoy en día quieren alzar la voz han estado ofreciendo a Israel desde hace un año y medio. Entonces no se pueden separar las dos cosas. Eduardo, quiero proponerte que revisemos juntos nuestra leyenda para poder analizar también este otro escenario de la información que además se mueve en torno a un posible acuerdo de alto al fuego. Guo Yankun es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y se pronunciaba justamente sobre lo que hace Israel contra el pueblo palestino. Más de 51,000 civiles masacrados desde el 7 de octubre del año 2023. La mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres y niños. Y además de esto, esa utilización como arma de exterminio a la ayuda humanitaria. Él decía, Gaza es de los palestinos, es una parte integral del territorio palestino, no una moneda de cambio política y mucho menos el objetivo de la ley de la jungla. Eduardo, primer escenario para analizar. ¿A quién le envía este mensaje directo? ¿China? Bueno, yo creo que en este momento, como lo decíamos anteriormente, se están dando algunos pronunciamientos, sobre todo de algunos países europeos y de los otros mandatarios, que ya están denunciando el punto crítico al que ha llegado Gaza, más allá de la hipocresía que esto pueda resultar, porque es finalmente la situación trágica y catastrófica a la que ha llegado Gaza es el fruto de la diplomacia y del apoyo de muchos de estos países durante un año y medio. Yo creo que China lo que está haciendo ahora es, frente al escenario terrible de una ya planificación explícita de la evacuación de 2 millones de personas, del desplazamiento masivo, ilegal de 2 millones de personas, que es lo que ya claramente Israel está planeando a corto plazo, ni siquiera a largo plazo. China obviamente comienza a subir el tono. Subir el tono, por un lado, para resaltar la ilegalidad y la gravedad de la situación, pero también tratando de agrandar esta fisura que se está dando con algunos países que ya frente a
a la forma explícita en que Israel está demostrando que esto no tiene nada que ver con luchar con Hamas, que no tiene nada que ver con los rehenes, sino que desde un inicio ha sido parte de un plan de colonización y limpieza étnica, algunos países comienzan un poco a retroceder. El rol de China en esto es crucial, puesto que China está empujando a que esto no se quede simplemente en el plano del discursivo, en el plano de las declaraciones de intención, tratando de proteger su imagen internacional en cuanto a otros países, sino que lo que China quiere es que realmente se dé un paso formal hacia procesos tales como boicots económicos y boicots militares. En estos pasos formales y concretos, lamentablemente seguirá la situación catastrófica en Gaza, que como lo decía la ONU hace pocos días, es que sigue un bloqueo del nivel en que está actualmente dándose. En los próximos días pueden morir decenas de miles de niños, por ejemplo. Ahora, se ha conocido también que uno de los dirigentes de la Resistencia Palestina, Bassem Naim, ha dado a conocer que se han reunido con el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, para poder avanzar en un posible acuerdo de alto al fuego. Ha aceptado jamás este acuerdo. Ahora le corresponde a la parte de Israel sumarse, pero recordemos que el último que pasó en mayo fue justamente una ruptura unilateral de este primer acuerdo que logró también la liberación de rehenes israelíes en manos del ala de resistencia y la devolución también de cientos de prisioneros secuestrados, como dice Palestina, aún en cárceles en territorios ocupados, que podría simplificar o significar, digo con precisión, este nuevo paso, no solamente para el pueblo palestino, sino también para la administración de Trump y hasta para la propia administración de Benjamin Netanyahu. Bueno, aquí yo creo que hay que ser claros, ¿no? Desde el lado palestino siempre ha habido la apertura y la aceptación de estos procesos de negociación que implican un cese al fuego. Es justamente desde el lado israelí donde se ha dado esta ruptura sistemática, y no es una ruptura simplemente por ciertos obstáculos específicos que se han dado en negociaciones. En realidad, la negociación misma de cese al fuego, y nosotros lo dijimos ya desde un inicio, era una estrategia para recomponer tanto las capacidades militares como económicas y de movilización militar que tenía Israel. Israel obviamente viene un año y medio de financiamiento de un genocidio que no podría mantenerlo solo ha sido posible con la cooperación internacional, con la cantidad de armas y de financiamiento que se han enviado desde Estados Unidos, de muchos de los aliados europeos, lo que quiere decir que la situación económica de Israel no ha sido fácil. El cese al fuego no fue por una buena voluntad o por una verdadera estrategia de recuperar rehenes. El cese al fuego fue una estrategia militar de preparación de la ofensiva que estamos viendo. En ese sentido, pensar un cese al fuego mediado por Estados Unidos, mediado por no podemos confiar. No podemos confiar, dice nuestro invitado Eduardo Meneses. La posibilidad está sobre la mesa. La última palabra la tendrá Israel para saber si acepta lo que ha sido negociado también entre las partes bajo la mediación, una vez más, de Qatar. La posible detención de estos ataques, sobre todo cuando se sigue bombardeando campos de refugiados y hasta domicilios civiles, con una destrucción de más del 60% del enclave costero. Un panorama complejo también para Oriente Medio y el ala de resistencia palestina Hamas, que podría generarse también en las próximas horas. De esto y más estaremos pendientes. Así finaliza el mapa. Agradecer a Eduardo Meneses por haber atendido nuestra llamada, y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Plan. Israel no ha cambiado su plan, simplemente lo pone aún más al descubierto, anunciando que en 2 meses el ejército israelí se apoderará del 75% del enclave costero. El plan sionista consta de confinar a más de 2 millones de gazatíes y desplazarlos a pequeñas zonas del centro y sur. Estamos hablando de asignarlos en 90 kilómetros cuadrados. Y para ello usaría el despliegue de 450,000 militares, sin contabilizar las
las bombas que implementaría en ataques aéreos. Eso implicará más masacres contra civiles, su mayoría niños y mujeres. 2. Fracaso. Imágenes peores que las que vio el mundo en plena Segunda Guerra Mundial se registran contra el pueblo palestino. El fracaso de su plan evidencia su naturaleza de mecanismo de muerte y privación que pretende borrar la presencia palestina en Gaza mediante la presión alimentaria, bajo la complicidad de Estados Unidos y los países europeos, que aunque en el discurso anuncian revisar o restringir la venta de armas, no han hecho nada para detener el genocidio en curso, manteniendo vínculos directos con el ejército de Israel, actuando bajo una lógica de militarización de esta asistencia humanitaria. 3. Alto al fuego. Hamás ha llegado a un acuerdo con el enviado estadounidense Steve Witkoff sobre un marco general que va a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza, que incluye la liberación de 10 rehenes israelíes vivos. El ala de resistencia está esperando una respuesta favorable por parte de Israel. Hamás asegura que la propuesta incluye un alto al fuego permanente y la retirada completa de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza. Ya China se ha pronunciado señalando que no puede usarse al pueblo palestino como una moneda de cambio, un mensaje claro al sionismo y también a la propia administración de Donald Trump. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.